del decreto 1051 de 2022, que salió publicado en el BOE el 29 de diciembre, ya en el último suspiro. Hemos hecho una charla en la cual hemos puesto 4 partes. Realmente de lo que es descripción es la tercera, que es la estructura de contenido, pero es muy importante saber el motivo por el que este Real Decreto surge, el marco en el que está incluido este Real Decreto, porque nos va a condicionar mucho lo que se está haciendo para llegar a la estructura de contenido. Entonces, si pasamos a la primera parte, ¿por qué es necesario que se regule la fertilización en los suelos agrarios? En primer lugar, porque tenemos una serie de condicionantes ambientales. Es indudable que a día de hoy la agricultura, la actividad agrícola, está causando un impacto en el medio ambiente y un impacto que en algunos casos no es nada despreciable. Entonces, hay que ver qué es lo que está pasando. Pero ese impacto en el medio ambiente, que normalmente está provocado por un exceso de nutrientes, de determinados nutrientes, fundamentalmente vamos a hablar de nitrógeno, se está empezando a prestar, aunque nosotros no lo hacemos mucho, atención al fósforo, y también podríamos hablar de los contraaniones y todo, etcétera. Significa también que está bajando la rentabilidad de las explotaciones respecto a lo que podría ser. Es decir, cuando tú tienes una empresa y estás poniendo más recursos de los que realmente necesitas para obtener un rendimiento económico, puede que estés perdiendo dinero. Entonces, es algo que también nos interesa atacar desde este Real Decreto. Y luego después, bueno, también como administración nosotros tenemos la necesidad de crear unas bases, tanto de operadores económicos, que a día de hoy no tenemos, es decir, nosotros no tenemos muy controlado cuál es nuestro universo de control. O sea, más o menos podemos tener controlado cuáles son los productores y distribuidores de los fertilizantes nacionales, pero si a eso le empezamos a sumar los que nos pueden estar entrando por reconocimiento mutuo, pues tenemos un pequeño desbarajuste. Eso desde el punto de vista de control, y otro de control puro y duro de fraudes, o sea, ya no estamos hablando de otra cosa. Pero también necesitamos tener una base de datos y unos sistemas de generar datos fiables, pues para ver realmente qué es lo que estamos emitiendo a través de la agricultura, lo que estamos abatiendo de esas emisiones a través de la agricultura, con buenas prácticas que ya se están llevando a cabo. Y bueno, también eso nos va a ayudar, pues primero a presentar unos datos correctos y luego después también a tomar una serie de decisiones políticas en el sentido normativo, no políticas que nos ayuden a ser más eficaces. ¿Si puedes pasar, por favor? Entonces, ¿cuáles son esas limitaciones de la fertilización por los suelos, por motivos ambientales? ¿Qué es lo que tenemos que tener? Pues tenemos emisiones de gases de efecto invernadero. En el caso de los fertilizantes es particularmente importante el óxido nitroso. Podemos tener en algunos arrozales o algo de metano, pero fundamentalmente nuestro problema es el óxido, las especies de óxido nitroso. Muy importante las emisiones de amoníaco, la lixiviación de nitratos, y además lo sabéis porque a principios del año pasado salió el Real Decreto 47-2022 precisamente modificaba el anterior decreto, el Real Decreto de Nitratos. Hay problemas en algunos momentos de eutrofización de aguas, quizá no en España sean los más importantes, pero sí en otros sitios, que se va a deber sobre todo a este exceso de nitrógeno, pero también en algunos casos a un exceso de fósforo. Y hay una preocupación por los suelos. Yo creo que vosotros sois conscientes de que se está hablando de hacer a nivel de la Unión Europea lo que llaman una ley de suelos, en las cuales no se va a hablar únicamente de lo que es la agricultura, sino que también se va a hablar de otros aspectos de los suelos, pero sí de la necesidad de mantener los suelos bien, en un buen estado,
Y desde el punto de vista de la fertilización hay varias cosas que nos pueden estar afectando y que pueden venir a través de la fertilización, como puede ser la salinización, una acumulación de metales pesados, la presencia de compuestos orgánicos persistentes, que son los COP, y que hay un reglamento que los está regulando ya a nivel de toda la Unión Europea y su presencia en distintos productos, la presencia de microplásticos y de otras impurezas. Todos esos son aspectos que se quieren reflejar en el Real Decreto y que de alguna forma queríamos atacar. Es un Real Decreto que viene muy mediado también por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, o sea, el Ministerio de Medio Ambiente. En este momento tenemos en España una demanda ya en firme por un incumplimiento de la directiva de nitratos. Eso es algo que cuesta dinero, es decir, nosotros tenemos una sanción económica que se tiene que ir y hay que ir como, o sea, te están pidiendo una serie de correcciones que tú tienes que presentar. Parte de este Real Decreto viene a cubrir parte de esas correcciones que tenemos que presentar para evitar la sanción. Pero también el Real Decreto 47 de 2022, del que hablaba antes, el nuevo Real Decreto de nitratos, lo que hizo en su momento es coger toda la legislación de la Unión Europea que había sobre aguas y ponerla de forma conjunta. Eso tiene, o sea, estaba la directiva de nitratos, pero estaba también la directiva de aguas. Al ponerlas juntas, lo que sucedió fue que hubo una bajada de lo que se consideraban los límites para definir las zonas vulnerables, bajando en lo que son las aguas superficiales a 25 miligramos de nitratos por litro y en lo que eran las aguas subterráneas a 37,5. Os recuerdo que el límite anterior era de 50. Si vamos a ver qué representa eso, aquí tenemos las aguas superficiales, aquí tenéis, esto está cogido directamente es un pantallazo del Ministerio de Medio Ambiente, ¿vale? Entonces, aquí tenéis los puntitos aquí son la leyenda y podemos tener empezando con las aguas superficiales con la clasificación que hemos dado. Algunos de los que están en verde y todos los que están en amarillo son zonas potenciales, o sea, ya podrían estar declaradas como zonas vulnerables. Y según yo leí, aquí ya es otro ministerio, no se sale de cuando eres declarado una zona vulnerable. O sea, mucho cuidado. Tienes que estar sujeto. Entonces, vemos zonas que según la clasificación anterior, todas estas en amarilla no estarían afectadas, pero es que según esta nueva clasificación sí lo están. Algunas zonas en verde que habría que ver si estamos más cerca de 10 o más cerca de 25, pero que ya empiezan a estar en peligro. Si pasas al siguiente, tenemos una situación similar. Aquí el límite sería 37,5, es decir, cuando estamos en amarillo podríamos tener problemas dependiendo de cuál sea esa localización. Vais a tener la presentación en PDF, o sea, se la da a Paula al entrar. Si vamos a las emisiones, bueno, como veis en lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero, ahí nuestra situación en algunos puntos puede ser preocupante, pero no lo es tanto. O sea, realmente la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, en el caso de España, se producen por la energía. La agricultura es responsable aproximadamente de un 14%, se viene a dividir más o menos al 50% en lo que es la actividad ganadera y la actividad agrícola. Aunque ahí hay un matiz, porque y nos va a pasar lo mismo con el amoníaco. Muchas veces, o sea, nosotros consideramos que el estiércol, una vez que sale de la explotación y va a campo, pasa a ser actividad agrícola. Hay estados miembros que consideran que ese estiércol
sigue siendo actividad ganadera. Es decir, en esa división 50-50 hay una pequeña matización. Pero bueno, el caso es que no es tan grande si lo comparamos nuestro aporte a los gases de efecto invernadero, habría que controlarlos. Evidentemente es un campo que no tenemos que perder de vista porque además, bueno, pues en la variación respecto a 2019 se ve que va aumentando, no es que disminuya, entonces sí que va a depender evidentemente, y todos lo sabemos mucho, sobre todo en la parte agrícola, de la estación, de si tenemos lluvia o no tenemos lluvia, de la sequía, nos va a influir muchísimo. Pero sí es algo que tenemos que contar. Lo que sí que es realmente preocupante es las emisiones de amoníaco. Las emisiones de amoníaco las tenemos aquí. Todo es actividad agrícola. Es muy, muy, muy poquito lo que se va fuera de lo que es actividad agrícola. Y en ese caso, lo que es la gestión pura y dura de estiércoles dentro de la explotación ganadera le corresponde casi un 43%, y lo que son los cultivos, y ahí es donde es importante, el peso más pesado se lo lleva la aplicación de estiércoles a campo, son el siguiente, el 53, casi 54% restante. Es muy poquito el amoníaco que se libera a la atmósfera por una actividad que no sea agrícola. Y ahí es donde tenemos un problema, y es que nosotros tenemos una directiva de techos que nos ha puesto, si puedes pasarlo, que nos ha puesto un límite y nosotros lo hemos sobrepasado. Lo hemos sobrepasado en unas 17,51 kilotoneladas. Es algo que tenemos que controlar porque también hemos recibido ya un preaviso de ustedes no están incumpliendo los compromisos que tienen en la directiva de techos, hay que cumplirlos y hay que tomar acciones. Entonces, esta es un poquito la situación que tenemos en medio ambiente. Si pasa, por favor. Algo que de momento no está 100% en el radar, pero que va a venir y más vale empezar a mirarlo, y no solamente porque nos pueda venir por un problema de la Unión Europea, sino también por el hecho de que evidentemente necesitamos que nuestros suelos sigan siendo suelos sanos y sigan siendo suelos que vayan a mantenerse en el tiempo aptos para la producción de alimentos, tanto para el ganado como para las personas. Son los contaminantes que van a permanecer más o menos tiempo en el suelo. Son fundamentalmente los metales pesados, los hidrocarburos policíclicos, las dioxinas y dibenzoefuranos, algunas impurezas macroscópicas, como puede ser sobre todo cuando estás aplicando residuos directamente a través de una R10 a campo, como puede ser unos lodos de depuradora o lodos de alguna industria, pues oye, es que llega a haber hasta botellas, o sea, y tapones de las botellas. Eso es completamente inaceptable. Eso son cosas que desde luego hay que atacar de la forma que sea posible. Ese riesgo de encontrarnos con todo esto aumenta en la medida en que vamos avanzando en la economía circular. Pero es que tenemos que avanzar en la economía circular por muchísimos motivos. Entre otras cosas porque necesitamos una independencia del exterior en cuestión de materias primas. Y esto es muy importante. O sea, las pérdidas de nutrientes, a mí me gustaría que viéramos también que afectan al bolsillo del agricultor. Estos son datos cogidos del balance de nitrógeno en la agricultura española, del BENAE. Es una serie histórica que está contando el exceso, porque en todos casos es positivo, de nitrógeno que de media. Estamos hablando de medias, o sea, no es una cosa que sea por explotación, evidentemente. Se están aplicando en los suelos españoles. Y vemos que de media hay un exceso. Hemos cogido los 10 últimos años que tenemos publicados en la página web, y de media hay un exceso de 39 kilos de nitrógeno por hectárea y de 8 kilos de fósforo por hectárea.
No es que sea mucho, pero si nos vamos a los precios, estos son precios que nos los da el sector a kilo de nitrógeno puesto a pie de finca, sin IVA. Entonces, si cogemos por distintos tipos de productos fertilizantes, ese precio puede hacer que en el caso incluso más barato de la urea, pues signifique que en un año normal, como podía ser 2021, pues ya estuviera perdiendo por hectárea 27,5 € el agricultor. Pero si nos vamos a una situación de crisis como la que hemos estado viviendo y aún seguimos en ella, aunque hayan bajado algo los precios, puede llegar a superar los 100 € por hectárea. Y eso es mucho dinero, ¿eh? Eso es mucho dinero y eso es algo que hay que tener en cuenta. Es decir, que si nosotros somos capaces de ajustar nuestras dosis, a lo mejor conseguimos mejorar nuestra cuenta de resultados, que es algo interesante también. Y lo otro que decía, esto ya sí que es mucho más administración, ¿para qué queremos nosotros determinados instrumentos que se plantean en el Real Decreto? Bueno, pues necesitamos, lo que decíamos antes, conocer operadores económicos. Ten en cuenta que en este momento tú puedes obtener fertilizantes, productos fertilizantes, ya no vamos a hablar de otro tipo de cosas, pero productos fertilizantes a través del Reglamento 2019-1009, a través del Real Decreto 506-2013 y a través del reconocimiento mutuo que te pueden entrar de cualquier parte. Entonces, necesitamos saber de dónde nos están viniendo para controlar los fraudes y para tener idea también de, bueno, realmente cuánto se está comercializando. Necesitamos tener un mejor conocimiento de las técnicas de fertilización, las técnicas, no los fertilizantes, sino las técnicas que se usan, pues a ver si se están utilizando, por ejemplo, inhibidores, si se están utilizando polímeros de nutrientes, polímeros recubiertos, etcétera, y generar una base de datos fiable de la que poder extraer esos datos de emisiones que necesitamos para saber en qué punto estamos. Bueno, pues esas son las razones que nos llevan, el contexto en el que estamos. Fertilizar, tenemos que seguir fertilizando. Esto es un clásico fuente FAO, en el cual te está diciendo la cantidad de suelo capaz de producir alimento por habitante va disminuyendo, la población va aumentando, o aumentamos el rendimiento que tenemos por hectárea, o aquí va a pasar hambre mucha gente. Luego, fertilizar, hay que fertilizar. En el Pacto Verde Europeo, que es dentro de lo que la estrategia, los acuerdos en los que nos estamos moviendo a la hora de hacer toda nuestra reglamentación, pues te está diciendo que busca transformar la Unión Europea en una economía moderna, eficiente en el uso de recursos y competitiva. Y además, desde que empezó la guerra de Ucrania, con toda la crisis que ha habido, por lo menos en los fertilizantes, te están impulsando mucho esto, por lo que decía antes. Quieres ser independiente en materias primas y en energía de lo que es el exterior. Entonces, lo que estás buscando es que a partir de 2050 se han dejado de producir emisiones de gases de efecto invernadero, hayamos llegado al cero e incluso se pretende aumentar en la medida de lo posible los sumideros, el crecimiento económico esté disociado del uso de recursos, lo que consigues a través de la economía circular, y bueno, no haya personas ni lugares que se queden atrás, que eso es un objetivo también a tener en cuenta. Garantizar la seguridad alimentaria, reducir la huella de carbono, reforzar esa resiliencia que estamos viendo, el sistema productivo europeo que estamos viendo que es fundamental dentro de lo que es una época de crisis y, bueno, pues que sea competitivo. Todo esto, ¿cómo lo está llevando a cabo la Unión Europea? Bueno, pues en el caso de la agricultura, a través de la estrategia de la granja a la mesa,
intentando que haya menos pérdida de alimentos, que la producción sea sostenible, etc. Y esto, y aquí ya enlaza con todo lo que es la nueva PAC. Y dentro de la nueva PAC, que la sabéis vosotros mucho mejor que yo, porque yo no estoy directamente implicada en la PAC, hay una cosa muy importante que es la obligación de que los Estados miembros pongan a disposición de los agricultores una herramienta de cálculo de necesidades de los nutrientes de los cultivos, que es el llamado FAST, y que aquí lo está haciendo el FEGA. Ha salido un Real Decreto a la vez que sale el nuestro es el 1051, el suyo es el 1054, del cuaderno SIEX, donde están enlazando con lo que es la construcción de esta herramienta que se prevé que esté disponible aproximadamente en un año. Importante también el reglamento de productos fertilizantes europeo, que lo que hace es que impulsa, de hecho es la primera propuesta que se lanza dentro de lo que se conoció como el paquete de economía circular. Entonces, lo que hace es que los productos fertilizantes solamente se pueden hacer a través de categorías de materiales componentes. Y dentro de estos materiales componentes están impulsando la economía circular, es decir, la utilización de subproductos de origen animal, los sándwiches, de residuos, etc. ¿Qué pasa? Todo eso nos lleva a tener un inmenso control de las contaminantes e impurezas. Hay que tener muy claro dónde nos podemos tener ahí los riesgos. Pues con esto en la cabeza es con lo que empezamos a hacer, que se empezó a trabajar hace ya bastante tiempo, cuando muchas de estas cosas estaban medio en marcha, hacer un Real Decreto de nutrición sostenible, en el cual hay que decir que ha tenido muchísima importancia las contribuciones que nos ha hecho el MITECO, el Ministerio de Medio Ambiente. La estructura, bueno, muy cortita, hay un preámbulo en el que se intentan explicar muchas de las cosas de las que hemos hablado y que, o sea, para entender por qué se piden según y qué cosas es importante tener en cuenta una serie de artículos, 27, en el que se hablan de disposiciones generales, obligaciones que hay que cumplir cuando se vaya haciendo la labor de fertilización, obligaciones de los suministradores, del asesor en fertilización, controles de régimen sancionador. Se intenta hacer una aproximación global, de forma que no se nos quede nada en el tintero, de cualquier cosa que pueda estar aportando de forma efectiva nutrientes. Y es importante los anejos. Hay 12 anejos, se le da mucha importancia a los anejos porque un anejo siempre resulta mucho más fácil de modificar en caso de que sea necesario. Importante, hay una entrada en vigor que era básicamente inmediata después de la publicación, pero se retrasa a un año lo que es la entrada en aplicación. Es decir, ahí lo tenemos ya una herramienta legal que nos permite ir avanzando en ese camino, pero las obligaciones para los agricultores no van a empezar a contar hasta enero del año que viene. ¿Cuáles son los objetivos? Pues los objetivos vienen a dar respuesta a los problemas que hemos visto. Hacer una gestión sostenible, incrementar la producción de forma sostenible, mantener o incrementar la materia orgánica dentro de los suelos agrarios para mejorar su productividad y como posibilidad de sumidero, luchar contra el cambio climático, reducir otros gases, fundamentalmente el amoníaco, evitar la contaminación de las aguas por nitratos, una mirada puesta en biodiversidad, que como habéis visto también en el Real Decreto de Ordenación, cada vez va adquiriendo una mayor importancia, evitar acumulación de metales pesados y preservar la biodiversidad ya ligada específicamente a los suelos, no al entorno, sino a los suelos. Ámbito de aplicación, pues las actividades agrícolas y forestales,
excluyendo los huertos familiares para autoconsumo. Se establecen la posibilidad, a petición precisamente de biodiversidad, de que se limiten o se prohíban la aplicación de ciertos de los productos fertilizantes con unos criterios con los que queremos trabajar para tener un poco esa visión de, bueno, a ver, de qué fertilizantes. Y aquí, cuando hablamos de fertilizantes y de fertilización, no estamos hablando solamente de productos fertilizantes, ni de, o sea, no estamos hablando de productos fertilizantes, subproductos fundamentalmente de animales, sobre todo el estiércol, determinados residuos, como pueden ser pues, las vinazas, las melazas, los restos que no son de vegetales, que no son residuos, sino porque están exentos, o los lodos de depuradora. Es decir, de todo esto vamos a ver un poquito cuáles son los riesgos que han identificado y cómo podemos abordarlos en cada uno de estos distintos materiales. Esa sería nuestra idea. Si pasamos, hay una serie de obligaciones generales. Bueno, ya lo he dicho que a la vez que nosotros publicamos nuestro Real Decreto, se publica también el Real Decreto de SIEX, que va muy ligado a este y en el que se van desarrollando algunas de las obligaciones que van en paralelo. Hay un cuaderno de explotación que tiene que ser digital y que está trabajando el FEGA para ponerlo a disposición junto con las comunidades autónomas. El titular tiene que hacer un plan de abonado. Hay excepciones. Siempre que la unidad de explotación sea menor de 10 hectáreas en secano y se dedique a pasto forraje para autoconsumo. Se prohíbe fertilizar en terrenos helados, ya estaba prohibido. Cuando haya avisos rojos de la EMET por precipitación, en suelos con riesgo de arrastres, y hay unas épocas que se desarrollan en el anexo 2, dejando muy claro que ese anexo 2 es por defecto. Es decir, si la comunidad autónoma no entra a regular, hay que aplicar ese anexo. Pero si la comunidad autónoma entra, se puede variarlo para arriba o para abajo. Lo único es que sí que era algo que nos estaban reclamando desde la Unión Europea para el control de los nitratos. Mucho cuidado, regulen ustedes. Se pide que las abonadoras de aperos estén calibrados. Se da una posibilidad en un futuro que desarrollemos una normalización, pero hasta que no lo haya no va a ser obligatorio que entren, pero sí deberían de estar, porque es absurdo que se esté perdiendo fertilizante por una mala calibración y que tú en una zona estés echando 2 veces mientras que otra te la dejas a la mitad o menos. Y se regula el almacenamiento de los productos fertilizantes, productos, no otras cosas. Porque lo que sí que quiero que quede muy claro, no lo he dicho, en el ámbito de aplicación, es que estamos hablando, en el caso del estiércol, de fuera de la explotación ganadera, es decir, cuando el estiércol se va a aplicar a campo, no cuando el estiércol se está almacenando o se está gestionando como parte de la explotación ganadera. Eso sigue siendo materia de ordenación animal, no es materia nuestra. Bueno, y hay otra serie de cosas. Si lo que decía del anexo 2, estos periodos de prohibición, las comunidades autónomas pueden poner nuevos cultivos, poner periodos diferentes, regular qué pasa con los inhibidores, etc. Todo esto se le deja a las comunidades autónomas para que puedan además encajarlo dentro de lo que son sus programas dentro del Real Decreto de nitratos. Una cuestión importante es que el Real Decreto lo que quiere es aplicar
el paradigma, por así decirlo, en el que se basa la idea central es que si el agricultor aporta el nutriente correcto en la cantidad que realmente necesita el cultivo, en el momento en el que el cultivo lo necesita, vamos a eliminar prácticamente a cero las pérdidas, puesto que la planta va a estar al quite y se va a quedar con el nutriente. Para eso lo quieres. Consiguiendo disminuir el impacto ambiental, fundamentalmente emisiones y pérdida por lixiviación, y mejorando el aprovechamiento y, por lo tanto, idealmente, la cuenta de resultados de la empresa. Una forma de hacerlo es decir, bueno, esta tabla está cogida de la guía de fertilización que tiene publicado el Ministerio. Es para trigo y cebada, es decir, bueno, pues coger estos coeficientes más o menos medios que se conocen. Bueno, pues ya es una forma. Otra cosa es coger y decir, vale, yo tengo estos coeficientes, pero no los necesito aportar, o de hecho no debería aportarlos todos al principio, sino que lo suyo sería, este es el nitrógeno y este es el fósforo, el azul para los que están en casa es el nitrógeno y el naranja el fósforo. Las necesidades van variando a lo largo de la evolución del cultivo. Yo voy aportando, fraccionando mis aportes a lo largo del año. Y ya el ideal, y es a lo que nosotros queremos tender, es considerar, ya, pero es que tú no estás solamente aportando nitrógeno en base a tus fertilizantes, sino que el suelo puede tener una reserva de nutrientes porque el suelo las tiene y porque tiene restos de la cosecha anterior. El agua de riego, sobre todo en zonas que tienen una alta contaminación de nitratos, va a venir con nitrógeno. ¿Para qué vas a seguir echando más nitrógeno? Mira a ver cuánto tienes y mira a ver si lo puedes emplear si estás en regadío, evidentemente. Si has echado una enmienda orgánica porque tienes dentro de tu objetivo aumentar, según se vaya mineralizando el nitrógeno, tú vas a tener un nitrógeno disponible a lo largo del cultivo. Y bueno, va a pasar lo mismo si has estado utilizando productos fertilizantes en ciclos anteriores. De esta forma, esto es un ejemplo, podríamos llegar a esta situación en la que tú, por ejemplo, en el fósforo tienes unos aportes que te cubren perfectamente las necesidades del cultivo. Otra cosa es que evidentemente, sobre todo con el fósforo, tú quieras mantener unos niveles en el suelo y eso lo pongas en tu plan de abonado. Pero a lo mejor no tiene mucho sentido que si tienes unos contenidos muy altos estés echando fósforo como si no hubiera un mañana. Con el nitrógeno, bueno, pues puede haber momentos en los que sí necesites aportar porque lo que estás teniendo es inferior a lo que te están dando, pero a lo mejor a partir de un determinado momento puedes dejar de abonar o puedes abonar con unas dosis mucho más pequeñas de lo que lo estabas haciendo. Y esa es la idea que nosotros tenemos ahí. Y además ya, si en ese momento lo haces de forma fraccionada, en aquellos momentos en los que te interesa más, pues bueno, por ejemplo, ya sabes que muchas veces cuando sale la hoja bandera, dependiendo de para qué quieras el destino, no vas a echar nitrógeno o no vas a echar nitrógeno porque no te interesa aumentar la proteína, no va a ser sinónimo de calidad. Bueno, pues son otra serie de opciones que puedes tener y que puedes considerar. Para el cálculo de las necesidades de nutrientes, todo eso es lo que queremos tener en cuenta. Se dan en el anejo 3, porque además es un anejo muy técnico en el cual vamos a poder ir implementando más cosas. Se dan unas directrices generales que procuran tener todas estas fuentes, tener en cuenta de qué cultivo estamos hablando, rotaciones, etcétera. Da la posibilidad de que te pases un poquito en nitrógeno, también da la posibilidad de que corrijas
dependiendo, por ejemplo, si el año viene muy bueno, voy a echar más, vamos a aprovechar. Con el fósforo y con el potasio, te deja que hagas unos planos más amplios, por lo que decíamos antes, son mucho menos móviles de lo que es el nitrógeno, con lo tanto, te puede interesar tener una reserva. Eso sí, te obliga a tener en cuenta los límites anteriores a la hora de seleccionar un producto fertilizante. Es decir, si tú tienes que estar aportando más fósforo, pero ya has llegado a ese límite del nitrógeno, no puedes seguir aportando algo que te esté aumentando el nitrógeno, porque en ese momento vas a tener pérdidas. Vas a tener pérdidas a agua y vas a tener pérdidas a atmósfera. Y eso no es admisible. Y bueno, el mapa, el Ministerio está desarrollando, es lo que decía el FEGA, está desarrollando un programa tipo FAST que va a estar a disposición de los agricultores de forma gratuita. Se da la posibilidad de que las comunidades autónomas desarrollen otros programas y se da la posibilidad también, porque se da una especie de directrices, de que las comunidades autónomas autoricen y den por bueno otros programas que no sean los que ha desarrollado la propia administración, siempre y cuando tengan en cuenta estos posibles estos criterios. Algo que se quiere incluir, o que se quiere, o que se tiene que incluir en el FAST es, luego a lo mejor paso más rápido por encima de ello, es que cuando estemos empleando estiércol, dado que tenemos unos documentos zootécnicos, sabemos que tenemos ya unos parámetros de cálculo que se están incorporando los contenidos de nitrógeno, fósforo y potasio que van a tener esos estiércoles y se incorporen a los cálculos. El cuaderno digital hay que registrarlo cuando esté disponible. Hay que identificar los recintos, dar una serie de datos del suelo que se permite que vengan de datos ya anteriores, salvo en condiciones muy, muy específicas en que se obliga, que es cuando se va a aplicar lodos, exclusivamente. Si no, puedes estar utilizando los datos de la zona. Y bueno, pues considerar las precipitaciones, la disponibilidad de agua que hay en caso de que haya regadío, incluir momentos en los que se va a aportar y las medidas para disminuir las emisiones de amoníaco y gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es saber cuánto aplicamos y cuánto abatimos y que eso se refleje, porque estos datos se van a pasar a los de inventario, de forma que es como muy absurdo que te estén pidiendo hacer un esfuerzo de abatimiento si no somos capaces de reflejar ese esfuerzo de abatimiento en los datos que estamos trasladando. Y entonces nos seguirán pidiendo que hagamos, y lo único que puede ser es pues disminuir básicamente la cantidad. Mientras que si estás dando un riego, utilizando una serie de medidas y las puedes estar contabilizando y quitando emisiones porque lo estás haciendo bien, puedas hacerlo. Es un poco llevar el ecogan que tienen los ganaderos a agricultura. Si pasáis, por favor. Bueno, contenido de metales pesados, viene aquí, no vamos a entrar porque vamos un poquito mal de tiempo, pero hay otros contaminantes, por ejemplo, como se ven en el anejo 4 y el anejo 8 están muy relacionados, porque el anejo 8 te está diciendo lo que puedes aplicar en el suelo que no sean productos fertilizantes, estiércoles o subproductos Sandage que están ya excluidos, no recuerdo el Real Decreto que los excluye, o paja y restos vegetales que quedan excluidos de la Ley 47. Cuando aplicamos estiércoles, productos fertilizantes orgánicos, organominerales, etcétera, y otros materiales de origen orgánico, es decir, residuos fundamentalmente, como puede ser los lodos de depuradora, hay una serie de condicionantes que tenemos que tener en cuenta. El apilamiento temporal, y mucho cuidado, es apilamiento temporal, es decir, cuando tú vas a llevar, tú vas a hacer tu fertilización y tienes que hacer acopio en el recinto para extenderlo en ese recinto, eso es apilamiento. Si lo que ha pasado es que hay un mal cálculo
del estercolero y tienes que sacar fuera porque se te ha quedado pequeño el estercolero, eso es almacenamiento, eso no es apilamiento. Y aquí ha habido mucha controversia. Pero el apilamiento es sencillamente cuando tú llevas el material a campo para extenderlo. Ahí se entiende que pueden pasar unos días, no muchos, para hacer que esa operación sea posible. Hay de hecho, aquí en el apilamiento temporal, pues por ejemplo en la cornisa cantábrica, se permite que haya más de una pila por recinto para facilitarlo. Hay una prohibición de que se apliquen los sistemas los purines por plato, abanico, cañón, exceptuando las pendientes mayores del 10% en los sistemas de agricultura, de conservación, pastos, etc. Esto era ya una prohibición que estaba a través de un Real Decreto de condicionalidad de la PAC, pero que había muchas excepciones. En el momento en el que estamos teniendo incumplimientos de la directiva de nitratos, incumplimientos de la directiva de techos, realmente se necesita reforzar. Bueno, esa prohibición, eso sí, se aplica a otras cosas que no había antes, como pueden ser los lodos. Se obliga a enterrar en las primeras 12 horas, hay algunas excepciones por tamaños, pendientes, etcétera, y se obliga a unas medidas de mitigación. Es necesario conocer el valor agronómico para poder hacer un balance correcto, pero ya he indicado antes que ese valor agronómico se puede incorporar, en el caso de los estiércoles, directamente a través de los programas de cálculo. Y bueno, hay una serie de periodos de seguridad. Todos sabemos que pues, cuando pones estiércol, por ejemplo, no puedes dejar que paste el ganado en los 21 días siguientes por unos motivos de sandage. ¿Cuáles son esas medidas de abatimiento? Pues utilizar sistemas de banda con manguera o tubos rígidos, bandas discos de rejas, inyección. En caso de que no hayas utilizado algo de esto, enterrar en las primeras 4 horas, no ya en las 12 que son obligatorias, sino en las primeras 4. Diluir o acidificar los purines de forma que sea más fácil su utilización y utilizar inhibidores de la ureasa. Con los productos fertilizantes. Aquí, bueno, hay una cosa que, en fin, el artículo 11 define que es un producto fertilizante y es que es un producto. Entonces, un producto tiene que cumplir una normativa. Si tú has empleado un residuo para hacer un producto y no has seguido la normativa, no estás ante un producto, estás ante un residuo, porque no has cumplido con las condiciones de fin de residuo. Entonces estás con un problema medioambiental, además de hacer otra serie de cosas. Y estás haciendo un vertido. Mucho cuidado. Se prohíbe el carbonato de amonio. El carbonato de amonio, que también aquí ha habido gente que ha protestado, no se comercializa o no se debiera comercializar carbonato de amonio, porque ni en el reglamento 2003-2003 ni en el Real Decreto estaba ninguno de los tipos. Al desaparecer estos reglamentos por tipos, o sea, el reglamento 2003 por tipo, quedaba un vacío legal y a través de la directiva de techos tenemos que ponerlo claramente. Las urea y las soluciones nitrogenadas hay que utilizarlas con medidas de abatimiento y hay una serie de limitaciones del uso de la urea. Cuando a nivel nacional se supere el 30%, en aquellas explotaciones que utilicen el 20% más de su nitrógeno en base a la urea o soluciones nitrogenadas, deberán de hacerlo con medidas de abatimiento que por lo menos sean del 30%, que creen una disminución en las de acuerdo con el IPCC. Y bueno, se está hablando de, o sea, vamos a intentar mejorar los cálculos de coeficientes y tal para adaptarlos más a las condiciones españolas. En el anexo quinto, las medidas que irían, estaríamos hablando de dosis, momentos de aplicación, incorporación de estos fertilizantes al suelo, enterrar la urea en las 4 horas siguientes o dar un riego inmediatamente después o hacerlo por fertirrigación, utilizar granulos de urea recubiertos, es decir, estos polímeros de recubrimiento
que te van a hacer una liberación controlada de la urea, o polímeros tipo crotonilurea y tal, que te van a estar controlando también la liberación. Bueno, características para el arroz, uso de inhibidores, dosificación variable. El anexo 8 lo que te está diciendo es lo que decía antes. ¿Qué es lo que podemos aplicar además de productos fertilizantes? Estiércoles. Cuando digo estiércoles, es estiércol y purín, evidentemente. Restos vegetales que están excluidos de la aplicación de la ley de residuos, de la ley 722, como puede ser la paja, etcétera, restos de poda y tal. Pues, ¿qué materiales? Los que vienen listados ahí, que son básicamente cuando tienes dentro de lo que es el reglamento 2019-1009, tienes materiales que se podrían emplear para hacer esos productos fertilizantes, pero no los estás empleando, sino que los quieres aplicar directamente. Subproductos del artículo 20 del reglamento Sancha, compost de alperujo y compost de secado, los lodos de depuradora, los lodos calizos que te vienen para específicamente como enmienda caliza. Requisitos, pues también vienen desarrollados en ese anejo 8 de materia orgánica, de impurezas, etcétera. Y modificación, ¿se pueden incluir? Sí, se pueden ir incluyendo más. Se puede, el artículo 27 te dice cómo se pueden modificar y hay todo un anejo dedicado a cómo sería. ¿Qué es perdón, el anejo 8, la parte final, la parte C me parece que es, ¿qué tienes que hacer para qué estudios tienes que poner? Bueno, pues demostrar la eficacia agronómica. De todo esto está demostrado, pero a lo mejor para alguna no, por ejemplo, algo que tenemos en la cabeza, las conchas de mejillón, como enmienda caliza. Bueno, demuéstramelo. Pero tienes que darme un sistema de toma de muestras y de análisis que sea factible que lo podamos hacer. Y una seguridad para la salud del medio ambiente del suelo. Dentro de esa eficacia agronómica, si siguiéramos, por ejemplo, con las conchas de mejillón, pues me tendrías que decir cómo tendrían que estar trituradas, por qué malla tendrían que pasar, etcétera. Como un ejemplo de qué aspecto tienen este tipo de requisitos, pues aquí tenemos la CMC3, que es el compost, dentro del reglamento 2019. Te está diciendo cuál es el origen del material. Pues solamente podemos emplear estos. ¿Por qué? Porque es para los que se ha analizado el riesgo. Los tratamientos, pues te están diciendo qué temperaturas y cuánto tiempo tienes que tener. ¿Por qué? Porque es lo que te va a estar marcando que tiene una seguridad. Impurezas, pues aquí tenemos impurezas tipo COP, como son los policíclicos, pero también impurezas de vidrio, metales, etcétera. Y una estabilidad que también está muy, muy marcada con lo que es ¿cómo se llama? El aprovechamiento agronómico, que la materia orgánica está lo suficientemente transformada como para que sea realmente aprovechable de forma más o menos inmediata por la microbiota del suelo. Requisitos adicionales que les pedimos. ¿Qué pasa? En el reglamento le está pidiendo formar parte de un producto fertilizante. Aquí no, es directamente ese material. ¿Qué se le está pidiendo a este compost? Hombre, pues que tenga materia orgánica, dado que ha sido higienizado, que no tenga patógenos y una serie de cosas. Bueno, otra de las cosas que se intentan medio regular en la medida de lo posible. Cuando estés haciendo fertirrigación, pues se le pide incorporar en la medida de lo posible los valores de nutrientes. Para eso se le ha obligado se ha hablado con MITER para que ponga a disposición los valores que ellos tienen de sus cuencas hidrográficas. A hacer unas pequeñas buenas prácticas agrarias dentro de regadío que se vienen en el anejo 10. Ajustar las dosis, que además el ministerio tiene un programa de cálculo para ajustar estas dosis, riego localizado y bueno, si es por inundación, enterrar cuando se está haciendo fertirrigación lo antes posible. Se crea un registro de operadores en el cual lo más importante es que va a estar, deberían de estar los asesores. Lo que pasa es que hasta 2026
no va a estar funcional. Entonces, como el asesoramiento va a ser obligatorio a partir, según y en qué condiciones, a partir de 2025, pues las comunidades autónomas tendrán que hacer una especie de listado dentro de lo que son, de quienes habrá que hablar con ellas para que lo implementen, porque tienen que reconocer que esos asesores cumplen con esto. El asesoramiento. El asesor debe determinar dosis fertilizantes y el impacto medioambiental. Ahora bien, se puede emplear un programa informático tipo FAST. No se está pidiendo al agricultor. Sería conveniente, sería bueno, pero un agricultor que tiene la suficiente experiencia y que tiene un programa tipo FAST, pues con eso puede ir. Y el FAST, recuerdo, si lo da la administración es gratuito, es decir, no estamos obligándole al agricultor a incurrir en un gasto extra, que es lo que se ha buscado. Y bueno, un asesor en fertilización debe tener unos conocimientos en materias relacionadas, que son las que se dan en el anexo 11. Básicamente lo que se le pide al asesor es que sepa algo de agricultura y fertilización y algo de abatimientos de impactos medioambiental, porque es una de las funciones para las que puede ser requerido. Se han dado dos, únicamente creo recordar que se mencionan exclusivamente dos titulaciones anteriores al espacio europeo común de formación, que son ingeniero agrónomo y ingeniero técnico agrícola. Cualquier otra titulación, cualquier señor que con su titulación o con los másteres, lo que sea, que pueda acreditar estos 40 créditos, de los cuales 12 de ellos tienen que ser específicamente en esto, puede ejercer como asesor. O sea, no tiene que ser necesariamente. ¿Fechas destacadas? Pues el 29 de diciembre pasado salió publicado en el BOE para entrar en vigor el 1 de enero de este año. No es nuestra, porque viene en el Real Decreto SIES, pero a partir del 1 de julio de este año tiene que estar disponible el Real Decreto, el cuaderno digital, básicamente para que los agricultores vayan empezando a manejarse. Porque a partir del 1 de septiembre, algunas explotaciones, las que son mayores de 30 hectáreas, de tal, 30-30-10, van a tener que empezar a poner las operaciones en el cuaderno. A partir del 1 de enero, el Real Decreto de Nutrición Sostenible es de aplicación general. A partir del 1 de julio, el SIEX es obligatorio para todos los agricultores. A partir del 1 de septiembre es cuando empieza a ser obligatorio ir poniendo todas las operaciones y el plan de abonado en aquellas explotaciones que se encuentren en zonas vulnerables. A partir del 1 de septiembre de 2025, el asesoramiento ya es de forma general y a partir del 1 de enero, perdón, es asesoramiento es de forma general y a partir del 1 de enero de 2026 ya tiene que estar en funcionamiento el REGFER, el registro de operadores. Como conclusiones, pues bueno, lo que pretende el Real Decreto este es disminuir el impacto ambiental. Ya he repetido varias veces que tenemos sobre todo dos incumplimientos que pueden tener sus consecuencias. De hecho, ya tenemos carta de emplazamiento para uno y otra ya nos han advertido, tenemos que ver. Y se sitúa dentro de la línea de lo que es la estrategia de la granja a la mesa y del Pacto Verde, muy ligado con la nueva PAC. Lo que está intentando es atacar, por así decirlo, de forma conjunta todas las posibles fuentes
de nutrientes de forma que se haga un balance ajustado. Eso lleva a racionalizar la fertilización de forma que el medio ambiente se vea beneficiado y los beneficios económicos de la explotación, si se hace bien, también. Y bueno, pues hay que hacer muchísimo trabajo todavía, hay que trabajar en el FAST, que eso está el FEO, aunque también estamos ahí con ellos, evidentemente, coeficientes para mejorar nuestros cálculos en el inventario. No lo he dicho porque no había tiempo, pero hay unas guías que el Ministerio tiene que ir haciendo a lo largo del tiempo para ayudar a los agricultores y ya. Muchas gracias, porque es un poco rollo.